Vamos a Romanos capítulo 10. Ahora sí vamos a iniciar Romanos capítulo 10, verso 1. Vamos a darle el repasito a donde vamos. Por favor, Romanos capítulo 10, verso 1. Y vamos a prestar mucha atención a lo que está hablando el apóstol Pablo en la carta a los hermanos de Roma, a los hermanos que estaban en Roma, judíos, no judíos, a la iglesia. En la iglesia hay mucha clase de personas, muchas nacionalidades, lo que pasa hoy día. Hoy no todos somos de Cali, de modo que la palabra es para todos. Dice la palabra, Romanos capítulo 10, 1. Hermanos, ¿estamos leyendo? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y vamos en el versículo 5 cuando dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Querido hermano, yo le doy la bienvenida y quiero decirte que Pablo le está hablando a los hermanos de Roma, pero está abriendo esa puerta que dijo Jesús, que cuando Él tenía o tiene la puerta abierta, nadie la podría cerrar. Está hablando de que en realidad la oportunidad que dice Pablo es para todos los que estamos aquí y para todo el mundo que está afuera, aun aquel que está haciendo daño, maldades, para él también tiene la oportunidad de ser salvo. Todo el mundo tiene la oportunidad porque Jesucristo el Señor murió no por la iglesia solamente, sino por todo el mundo. ¿Cuántos lo están creyendo? De modo que tanto ellos como nosotros, gracias a Dios, porque nosotros ya tenemos el perdón y tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Y Pablo abre esta puerta, no lo digo que Pablo, sino que está dando a conocer las buenas noticias. Estas son las buenas noticias para todo el mundo, las buenas nuevas del Evangelio. Está abriendo, está diciendo la puerta, hermanos queridos de Roma, está abierta. La puerta está abierta, nadie la puede cerrar. Jesucristo no la ha cerrado todavía, pero sabes una cosa, querida iglesia, llegará el día, por eso es que hay que correr a la salvación, hay que correr a buscar esa vida eterna, porque Pablo dice que está abierta, pero el día que el Señor cierre la puerta, nadie la puede abrir. Como también lo dijo el Señor, la puerta que yo he abierto, nadie la puede cerrar. En otras palabras, venga quien venga, si viene con un deseo de buscar a Dios, ese hombre, esa mujer, esas personas entrarán por esa puerta ancha a la salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Eso, vendrán. Pero quiero apuntar algo, y este deber es nuestro. Este deber es nuestro. Este deber es como este joven que fue invitado hoy. Le invitaron a pasar por la puerta ancha, por la puerta de la victoria, por la puerta de la salvación y vida eterna. Pero ese deber es de la iglesia. Si todos los que estamos aquí hubiéramos invitado uno, estaríamos entrando a mucha gente que necesita de Cristo. Porque quiero decirte que la palabra del Señor dice que sin Cristo
nada es posible. Nada, la salvación. Estamos hablando salvación y vida eterna. Y cuando yo hablo de salvación y vida eterna, es cuando el hombre se esfuerza a entrar por esa puerta, como lo dijo el Señor Jesús, esa puerta es angosta. No entra sino uno, talladito. No caben dos, uno encima de otro o debajo de otro. No cabe. Uno solo, por eso él dice la puerta estrecha. Entrarán forzosamente. Pero necesitamos llevar el mensaje para que el mundo sea salvo. Ese es nuestro deber. Y ese deber lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, llevando las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De modo que el versículo 5, lo que está diciendo Pablo es, al referirse a los que obedecen a la ley, para que Dios los acepte. Él se está refiriendo a los que obedecen a la ley, y le está hablando del Antiguo Testamento, a la ley. ¿Y sabe por qué le está hablando del Antiguo Testamento? Porque dice, para que los acepte. Moisés escribió. ¿Qué escribió Moisés? Moisés en el Antiguo Testamento dice, la persona que obedezca la ley se salvará si cumple. Dice en el Antiguo Testamento, eso se lo dijo Dios a Moisés y Moisés lo escribió. Hermanos, aquí todos, el que cumpla la ley, entrará a la salvación. Pero el que no cumple no podrá entrar. ¿Y quién es? Todo el que acepte y haga como dice la ley será salvo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De modo que Pablo en este capítulo 10 está enfatizando de que la salvación es para todo el mundo. Pero también clasifica y dice que el justo por su fe vivirá. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? O sea, la salvación está para todo el que quiera ser salvo. Pero dice el justo por su fe. O sea, aquel que se ha entregado al Señor y vive por fe, que nadie lo puede mover de su creencia en Cristo, que tan solo Jesús le puede dar la salvación y la vida eterna. ¿Cómo? Haciendo lo que Él dice, haciendo lo que Él demandó para su pueblo. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Pablo, eso es lo que quiere decir en este capítulo 10. Pablo también le recuerda que esto de la salvación, el Señor abrió esa puerta desde el Antiguo Testamento. Por eso Moisés escribió en Levítico 18:5, léalo, desde el Antiguo Testamento, Levíticos 18:5, dice, por tanto mis estatutos, dijo Dios a Moisés, y Moisés se lo dio a conocer a todo su pueblo. Y a todo, porque dentro del pueblo de Dios, dentro de los mismos judíos, había mucha gente extranjera, digámoslo así. Unos que se vinieron desde Egipto, se metieron, se mezclaron dentro del pueblo de Dios. Pero el Señor, por medio de Moisés, dice, por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y firma el Señor, yo Jehová. O sea, como quien dice, no es mandamiento de hombre. Y quiero decirte algo, hermano, los mandamientos de Dios son muy claros y concisos. No hay que buscarles detalle ninguno, porque la palabra del Señor está perfecta, está completa, ni le sobra ni le falta. Por eso el Señor dijo, nadie le quite una tilde, una jota, una coma, no la vayan a acomodar, déjala como yo lo he dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos de acuerdo? Es como Él dice. Por eso, queridos hermanos, hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo no como lo dice Dios, sino mandamientos de hombre.
Busquemos por favor Isaías 29:13, lo que el Señor se quejó desde ese tiempo. El Señor se quejó de ver que su pueblo estaba siguiendo costumbres y religiones paganas. Isaías 29:13. El libro de Isaías. Vamos a mirar qué dice 29:13. Búsquelo por favor y miremos y verá que el Señor se ha quejado desde un principio, porque Él dice, el que haga los estatutos que tengo yo, dice, si el hombre lo hace, lo que yo mando, ese hombre va a vivir. En otras palabras, por su fe, el justo vivirá. Y dice en el 29:13, Isaías, dice pues el Señor, ya el Señor se está quejando ante Isaías, de ver la idolatría de su pueblo, la desobediencia, de ver la soberbia de su pueblo, y le dijo así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor, mire lo que está diciendo el Señor, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y de esto es que el Señor se ha quejado siempre, que el hombre ha querido sacar sus estatutos, su propia ley, lo que dijo Pablo a los romanos. Ellos queriendo obedecer, ignoran, no queriendo servir, pero no lo pueden hacer a ciencia, a conocimiento de Dios, sino por sus costumbres, por su propia ley. Y una de las cosas que Dios no permite es esto, es compartir su gloria con nadie. Y por eso, querido hermano y amigo, usted ha venido es para entender la palabra y para que entienda de que si lo dice el Señor, así es y así se debe de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de hablar la verdad. Qué lástima. Y yo reto de verdad a todos los pastores, a todos los líderes de todo el mundo, a decir la verdad de Cristo, a buscar la mejoría del pueblo, porque un pueblo sano, un pueblo santo, será un pueblo próspero de verdad. ¿Cuántos lo están entendiendo? Decir la verdad sin temor alguno. ¿Por qué nos va a dar temor a los pastores, a sus líderes del Señor, a los líderes del Señor? Decirle la verdad. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? La mentira es aquella que se vive dentro del mismo cristianismo, en el mismo pecado, sin haberlo dejado. La mentira es aquella que han tomado la palabra, por ejemplo, y la han maquillado. Le han puesto lo más bonito. Hablan lo que más le gusta escuchar al hombre. Jesús lo dijo. Dijo, vendrá tiempo cuando habrá comezón de oír. ¿Oír qué? Fábulas, emociones, riquezas, vida y vida eterna. Eso es bueno. Eso es bueno. Decir, ustedes son bendecidos. Ustedes no van a ir a un infierno. No, ¿cómo se les ocurre? ¿Ustedes cómo se les ocurre ser pobres? Si Dios es rico, Dios murió, se hizo pobre para hacernos ricos. Amén. Esas son palabras del Señor. Pero la palabra del Señor, cuando se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, es en el Espíritu de Dios. Es en el Espíritu Santo. En nuestra nueva manera de vivir. Éramos pobres, éramos miserables delante del Señor, pero un día Él vino y nos trajo a sus riquezas, a su reino, y por eso yo invitaría, porque de verdad que todos los pastores hablaran de la vida eterna, hablaran de lo porvenir. Para vivir en este mundo se vive de cualquier manera, pero para vivir en el cielo se tiene que tomar el camino
ese camino que Jesús dejó, ese camino que el Señor dejó señalado, ese camino que el Señor dejó huellas en esta tierra, ¿a dónde es que tenemos que ir? Y vuelvo y lo repito, esta es la verdadera prosperidad del hombre. Cuando el hombre se somete a Dios, cuando el hombre cumple con sus estatutos, cuando el hombre de verdad cambia su manera de vivir, es un hombre próspero. Claro que sí, porque Dios enseguida le va a dar o le va dando lo que este hombre está pidiendo en su corazón. Él lo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, pero en justicia, en santidad. Entendamos esto, hermano. ¿Sí lo estamos entendiendo, querida iglesia? ¿Lo entendemos o no? A nosotros nos gusta que nos hablen cosas bonitas, amén. Pero hay que dejar el pecado. Buscando el reino de Dios y su justicia, quiere decir, busquemos a Cristo, caminemos con Cristo, tengamos esa fe, que el Señor lo que voy a pedir, o lo que tengo, o la petición que tengo, va a venir, porque Él lo dijo. A ver, ¿cuántos lo están creyendo? Eso es, hermano. El Evangelio es lo más precioso. Las buenas nuevas son esas. Las buenas nuevas son esas, hermano. Cristo primero en mi corazón, que lo demás vendrá añadido. El mundo no busca eso. El mundo busca primero son las fortunas, el dinero, la comodidad, la buena vida, pero la buena vida según ellos. Y Cristo, nada que ver. Esa no es la verdadera prosperidad, porque tenemos, por ejemplo, el rico y Lázaro. El rico era un hombre cristiano, por decir, para que usted entienda, era un hombre hebreo, porque conoció a Abraham y se perdió. ¿Qué le sirvió las riquezas? ¿De qué le sirvió su buena vida, digámoslo así entre comillas? Porque una buena vida no se puede llamar buena sin Cristo. No se puede llamar, aunque el mundo diga buena vida, pero la buena vida es la abundancia del Espíritu Santo en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes, queridos hermanos, la iglesia debe de entender qué camino está tomando. Nosotros vamos por un buen camino. Si usted se deja guiar, y por eso yo digo, qué bueno que la Iglesia Universal hablara del pecado. Qué bueno. Y que la Iglesia Universal se diera cuenta de que el pecado es mentir. Aquí estamos seguros y estamos muy concretos en esto, de que el mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Si el hermano sigue pecando con su mentira, ya no es culpa del pastor, ya no es culpa de Dios, ya no es culpa de Cristo, ya no es culpa de la iglesia, es culpa de su corazón duro, es culpa de su corazón que no quiere reconocer que si no deja la mentira, no podrá entrar al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Hay salvación para todo el mundo, pero para aquellos que cumplan con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y eso es lo que debe hacer la Iglesia Universal, hablar de esto. No sé por qué se habla de negocios, se habla de riquezas, se habla de todo. Yo sé que Dios es rico y yo sé que yo puedo ser rico, digámoslo así, porque Dios lo promete y Dios lo cumple y Dios lo va a hacer. Pero primero, mas buscad el reino de Dios y su santidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Sin santidad, lo dijo muchas veces, miles y miles de veces, el Señor, sin santidad nadie, ¿qué dice? Nadie podrá ver ¿qué? El reino de los cielos. ¿Cómo se lo voy a ocultar a usted, querido hermano? Usted tiene que saberlo. ¿Para qué? Para que busquemos la santidad. No es difícil, no es difícil.
Difícil la tiene el diablo porque el diablo ya está condenado. Ya el diablo no tiene perdón, pero nosotros sí, porque Dios murió, Jesucristo murió por nuestros pecados, Él nos ha perdonado muchas veces, pero hay que ir mejorando cada día para seguir los pasos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De modo que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese era el temor de los judíos, sus costumbres, su cultura, de no obedecer a esa cultura, a esa ley. De modo que nosotros ya hoy somos salvos por gracia, pero vuelvo y repito, en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lea el versículo 15 del 29, Isaías 29:15. ¡Ay de los que se esconden! Mucho cuidado, hermano, con esto. Dice, ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, escondiéndose, pasando por alto lo que Dios manda, metiéndose en las montoneras donde no se habla ninguna palabra honesta, cuentos verdes, murmuración, soberbia, envidia, engaño, odio. Mucho cuidado con esto, se encubren. ¿Cómo se encubren? Yo soy cristiano, pero ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Y dice así, encubriendo el consejo que estamos tomando hoy. Dice el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, mire, este es el error más grande que comete el cristiano. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Imagínese usted, ¿cómo obra el hombre? Porque como no está en el templo, como no ven a Dios, entonces hablan, dicen, ofenden, murmuran, roban, matan, engañan, dicen mentiras, porque no está el Señor Jesús presente. Cuando no está en persona, pero sí en espíritu. ¿Sí lo entendieron, hermano? O sea, la persona no va a ver a Jesús allí, pero sí está en espíritu. En espíritu, Él está allí, Él está escuchando, Él está viendo, Él está observando todo. Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, a dónde vamos, qué estamos diciendo, qué estamos alegando. Eso es. Dice Romanos, volvíamos otra vez a Romanos, capítulo 10:5. Pablo está diciendo en el capítulo 5 de Romanos que el justo, dice que el que abrace esos mandamientos, dice, vivirá. Ahora, Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El apóstol Pablo está hablando de la ley, una ley muy, digamos, muy fuerte. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, está hablando lo que es un poco de la ley. Si quiere leámoslo y verá lo que él dice. Capítulo 7:7 dice, ¿qué diremos pues de la ley? Él viene hablando de la ley, porque ahora estamos en la gracia, ahora estamos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y aquí antes del capítulo 10 dice, ¿qué diremos pues de la ley? ¿Es pecado? Él dice, ¿es pecado la ley? Y él mismo se contesta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Hermanos, si nosotros sabemos que la mentira es pecado, es porque Jesús lo dijo. La ley viviente, la gracia, a pesar de que es por gracia, pero Él dijo, la mentira te lleva al infierno, no lo haga más. Por eso conocimos, porque nosotros sin Cristo teníamos una religión
donde todo se valía, donde la mentira o lo que se hiciera se vivía así y el mundo vive así. Pero en la gracia, en Cristo, ya sabemos que la mentira es mala, que quitarle la mujer a otro es malo y que eso se llama adulterio, que uno quitarle un bien a otro, eso se llama robar y que eso me va a condenar a mí si no pido perdón o no restituyo lo que hice. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces dice, es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Se da cuenta usted? Él era un hombre codicioso, él era un hombre rencoroso. Pablo era un hombre rencoroso, odioso, era un hombre que deseaba la muerte de cualquiera y mataba a cualquiera. Él siendo un hombre, digamos, sacerdote, siendo del grupo del Sanedrín, siendo un hombre que dirigía la iglesia en Jerusalén, este hombre. Pero él dice, conocí que era codicia por la ley. Si no hubiera sido por la ley, pues sigo codiciando, pero yo ahora conozco que la codicia es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el 7:12, para simplificar, dice el 12, de manera que la ley, versículo 12, 7:12, Romanos 7:12, de manera que la ley, a la verdad, mire lo que está diciendo Pablo, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero el problema no queda allí, hermano querido. La ley del Señor en el Antiguo Testamento era muy delicado. Un hombre podía cumplir todo lo de la ley, pero por un pecadillo, como decimos nosotros, por un pecadillo, se derrumbaba todo lo que él había hecho. Quedaba siendo un transgresor, un pecador como cualquiera. ¡Qué bendición! Hoy tenemos nosotros a Jesucristo el Señor como nuestro abogado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted la importancia de la gracia? Jesús está abogando por usted y por mí. Por eso Juan dijo, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre. En que tú cometiste un pecado, cierra tus ojos, arrodíllate, quebrántate y dígale, Señor, por favor, perdóneme en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos un Dios bueno, tenemos otra época, digámoslo así, mucho mejor que en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, la ley es buena, es santa. Claro que sí, porque todo lo que dijo el Señor es bueno, todo lo hizo para bien del hombre. El hombre, si abraza la ley del Señor, sus mandamientos, será un hombre supremamente, enormemente bendecido. Por eso la iglesia debe de entender cuál es la bendición para ti. ¿Cuál es la bendición para la iglesia? La obediencia. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas, Pablo también le dice a los Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica, porque cumple la ley allá, nadie se justifica para con Dios. Pero él dice, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El justo, el cristiano, el hombre que entregó su vida, el hombre que cree en la palabra de Cristo, el hombre que se hizo bautizar, el hombre que es fiel, el hombre que dejó, abandonó el pecado, hermano, vivirá, porque es justo, porque vive en la justicia de Dios y Dios le dará su salvación. ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo da un ejemplo de la justicia divina hoy día y está en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Pablo también pone de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo como la justicia divina, la ley divina de Él, lo que Él ha querido, lo mostró con su propia vida.
Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, dijo estas palabras Filipenses, Pablo a los Filipenses 2:8, y estando, a ver, leámoslo hermano para que usted lo entienda, porque aquí pone Pablo como un espejo a seguir a este varón, a este Dios encarnado, que lo miremos y lo sigamos. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Filipo, le dice, y estando en condición, está hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto quiere decir, hermano, que no había quien lo humillara a él. ¿Quién puede humillar a Dios? ¿Será el soberbio? ¿Será aquel que dice, pues no vuelvo a la iglesia? ¿Será aquel que no ha dejado su pecado y su mal pensamiento? Por eso Dios no va a dejar de ser lo que es, entiéndalo. Yo lo he dicho aquí, el hombre que quiera tener sus argumentos y su ley, pues crea o tiene que hacerse un universo de él. Y entonces dice, como yo lo hice, el universo mío, entonces voy a poner mis órdenes. Hágalo, porque es su universo. Pero el universo en el cual vivimos es de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y las leyes las da Dios. Por eso él dice, la mejor ley está aquí, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿Y muerte de qué? De cruz. Es la mejor imagen, el mejor esquema que podemos tener. Es Jesucristo el Señor. Él vino y enseñó, se hizo hombre, Dios se hizo hombre y dijo, voy a enseñarle al mundo qué es la nueva ley ahora. La nueva ley es fácil ahora, no es difícil. Hermano, el tiempo antiguo, hermano, la ley era tremenda, ojo por ojo, diente por diente. Ay, ¿cuántos dicen amén? Esa era la ley. Usted le sacó un ojo a otro y ponga su cara para sacarle el suyo, porque esa era la ley. Pero hoy no, mire que es por gracia. Ahora lo que manda Cristo es perdónelo porque Él no sabe lo que está haciendo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Perdónalo porque Él no sabe lo que hace. Esa es la nueva ley en Cristo. Y el Señor se hizo obediente. ¿A quién le pegó Jesús? ¿A quién buscó para quitarle algo? ¿A quién ofendió nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién no perdonó aún si en la misma cruz pidió perdón por aquellos que estaban dándole muerte? ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Perdónalos, Padre, o Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Esa es la nueva ley, una ley de gracia, de oportunidad, de arreglar nuestro corazón y decirle al Señor que quite tanto odio de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Se están acabando los hogares, ¿por qué? ¿Por qué se están acabando los hogares? Si al principio hubo amor, pongo de ejemplo esto. ¿Por qué se acaban los hogares? Si al principio hubo tanto amor, ¿por qué hoy no lo hay? ¿Por qué hoy los hijos salen para un lado, para otro? ¿Por qué se va ella o por qué se va él? Por falta de perdón, dice el Señor. Por falta de ser tolerantes un poco. Porque ni él ni ella. Si él le dice me voy, él le dice ahí está la maleta. O si ella dice yo me voy, él le dice pues váyase, me consigo otra, pues yo también me consigo otro. Esa es la ley del mundo. Pero hoy estamos en la gracia de Dios. Y usted debe de entender de que usted está camino a la salvación. Hermano, no me cansaré de decir, estamos camino a la salvación. No olvide el camino, no se salga del camino, hermano. Por eso el Señor le dijo a Josué, no te vayas a ir ni a diestra ni a siniestra, no te salgas de lo que yo te he dicho. Si usted pone por obra lo que yo le he dicho, todo lo que usted haga, le dijo el Señor, le saldrá bien. ¿Ustedes lo creen, iglesia?
¿Qué estamos buscando? Yo sé que usted de pronto viene porque tiene una petición sobre su esposo o sobre su esposa o sobre sus hijos. Amén, gloria al Señor, porque usted ha elegido el mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es exacto, usted está en el lugar correcto. Pero no hay que desviarse, hay que mirar puestos los ojos en Jesús, el cual es el consumador de la fe. No hay que olvidar el camino. Si venimos aquí, venimos es a recordarnos quiénes somos. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hombre redimido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un hombre amado por Dios. Usted es un hombre escogido, un hombre sacado de la basura. Usted dirá, wow, pero yo estaba viviendo muy bien cuando recibí a Cristo. Sin Cristo es basura. Así lo dice Pablo. Pablo dijo basura. ¿Sabe qué en griego qué quiso decir él? Estiércol. Yo no valía nada. Era una basura mis conocimientos y mi cultura y la ley. Pero ahora sí valgo, porque Cristo me ha salvado, porque me ha lavado con su sangre preciosa. Aleluya, gloria al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él no vino a decir lo que yo dije allá, me arrepiento hoy, no. Por eso, querido hermano, ¿cuál es la ley? ¿Qué ha sido desde un principio? Santidad, obediencia, obedezcan a lo que dice Dios y verá que todo saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? No penséis que he venido para abrogar la ley. Dice el Señor Jesús, dice, los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él vino a cumplir su ley, pero de una manera tan diferente, con amor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Con amor, no con garrote, no con fuerza, no con puño, no. Fue a cumplir la ley con amor, y la cumplió. Hasta el momento en que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si lo creemos, ¿y qué vamos a decir nosotros? Tenemos que decir lo mismo. Mañana, pasado mañana, si tenemos tiempo de mirar al cielo como cristianos y decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús lo dijo porque estaba confiado de que había vivido una vida agradable delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Él dijo en el 5:18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Hermano, estamos en un templo donde qué bendición que nos hablen de una vida eterna. Hermano, ustedes se van a dar cuenta mañana. Ustedes se van a dar cuenta si cumplen, si obedecen, si dejan el odio, si dejan la envidia. Estas cosas son dañinas y detienen la bendición de Dios. Por eso el Señor en Juan 5:24, búsquelo por favor. San Juan 5:24. Dice la palabra del Señor. Qué bendición, hermano, poder seguir el camino que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, el que abrace la ley, el que abrace los mandamientos, hermano, va a vivir por ella, porque el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan 5:24, el Señor le dijo a los discípulos hace 2000 años, y hoy nos dice a nosotros lo mismo. Dice, recuerde que no va a pasar la palabra del Señor. Y dice, de cierto digo, 2 veces de cierto. Y Jesús nunca dijo una mentira. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir de cierto? ¿Cuál es la verdad de Cristo en este momento? Dice, el que oye, préstele atención porque esto aquí está la vida eterna.
Aquí está la vida eterna. La vida eterna, hermano, recuerde que yo les he dicho, una casa se puede recuperar. Un empleo, si se perdió, se puede recuperar. Cualquier cosa perecedera se puede recuperar. Y si no se recupera, pues seguimos caminando. Pero la vida eterna tenemos en la oportunidad hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, mire hermano, mire de lo que nos vamos a salvar, gloria al Señor, y no vendrán a condenación, mas ha pasado, ¿de qué, hermano? ¿De muerte a qué? A vida. A ver, yo quiero hacer una pregunta a ver si los hermanos han entendido. ¿Quiénes han pasado de muerte a vida? Levante la mano. Hay duda, ¿por qué? Porque de pronto no han entendido, y qué bueno que el Espíritu Santo esta noche nos está enseñando. De muerte a vida somos los que estamos aquí. Si usted se arrepintió, si usted se hizo bautizar, si usted ha creído en el Señor, si usted sigue siendo fiel, si usted ha dejado el pecado, pasó de muerte a vida eterna. ¿Por qué pasó de muerte a vida? Porque usted ha creído. Pero hay muchos que han pasado de muerte a muerte. Y me hago entender, muchos han venido y se han arrepentido. Muchos cristianos, y cuando yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal. Muchos han venido y se han arrepentido. Muchos se han hecho bautizar, pero su vida no ha cambiado. Siguen en el odio. Siguen en ese rencor, hermano, que nos ataca tanto a los seres humanos. El odio, el rencor, el que me la hizo, me la paga. Hermano, está en la muerte todavía. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús. El que no perdone aquí, yo no le perdono allá. Pero de pronto el hombre sigue en su odio y rencor, o en su mala manera de vivir, quizás porque no ha entendido. Por eso dice el Señor, el que escucha mis palabras y cree en lo que mi Padre dijo, ha pasado de muerte a vida. Un paso nomás, el arrepentimiento, pero vivir. Ahora, si yo pequé, me le pego a los pies de Cristo y le digo, Señor, perdóneme. El Señor va a decir, sí, yo le perdono, pero no siga con esto. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren conocer el cielo? ¿Para qué estamos aquí si no es para eso? ¿Para qué estamos aquí, querida iglesia, si no es para mañana conocer el cielo? Ay, hermano, las calles no van a ser las calles como las que tenemos en nuestra ciudad, llena de huecos. Dice que son calles hechas ¿en qué? ¿Sí lo saben o no? Calles hechas en oro, Dios mío. Usted ya no va a ambicionar oro porque allá no hay necesidad de nada. ¿Cuántos dicen amén? Allá no vamos a decir, ay, una casita, yo quisiera tener una casita como la decimos aquí. No, el Señor Jesús dijo, tranquilo, crea en mí, crea en mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas casitas, casotas hay para ustedes. ¿Cuántos quieren tener una casa de estas? ¿Sí la vamos a tener o no? Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor, que bueno, maravilloso, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. La bendición es para la iglesia hoy día, nuestra iglesia cristiana cuadrangular. Hoy es tiempo de nuestra ciudad de Cali, Colombia. Debe de dar un ejemplo de ser una iglesia de verdad cristiana. Ustedes como iglesia, qué bueno que oren por su pastor. Señor, no quite esa palabra de nuestro pastor. Ponga esa palabra cada día. Abra los ojos del entendimiento de nuestro pastor. Que cada día que Él nos hable podamos entender
¿A qué vamos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde es que vamos a ir? ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo digo, hermano, el que no entienda aquí la palabra es porque está pensando en otras cosas. Pero yo creo que el Señor cada día nos habla por medio de su palabra y nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Por eso de cierto digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Imagínese usted, nos libramos de la condenación. Los condenados, ay Dios mío. Y dice él, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos lo creen? Eso es. Ahora, la ley anterior era difícil, pero tampoco era imposible. Ellos sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Mire, yo quiero darle un ejemplo de un doctor de la ley. En Lucas 10:25, por favor. Busquemos Lucas 10:25. Aquí hay un hombre que vivía de la ley, o que vivía bajo la ley de Moisés, pero se encontró con la gracia de Dios, se encontró con su palabra viviente, Jesucristo el Señor, se encontró con Él, aunque nunca le creyeron, muchos, pero otros sí creyeron. Ustedes saben que José de Arimatea, Nicodemo, otros muchos, entre otros muchos que creyeron en Cristo y le siguieron. Recuerden ustedes Jairo, el de la sinagoga, y muchas personas, hermano, que sí creyeron en la salvación, en la vida. Y dice aquí un encuentro muy hermoso, 10:25, por favor, Lucas 10:25, un doctor de la ley ante el Señor Jesús. En otras palabras, la ley de Moisés está aquí contra o enfrente de la gracia divina de Dios. Dice, y he aquí un intérprete, mire, no era cualquier hombre, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al Señor Jesús, a ver si este sabe, porque dicen que es un rabí, que es un maestro, pues le voy a hacer una pregunta muy delicada y de ley, de la ley. Le dijo, maestro, la segunda parte del versículo 25, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le hizo la pregunta, maestro, y le dijo maestro. Para llamarle maestro en esa época, wow, no se le decía a cualquiera. Le dijo maestro. Este hombre ya había escuchado mucho del Señor Jesús. Y dije, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, él le dijo, el Señor le dijo algo muy importante. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Esta pregunta sí que me ha hecho a mí meditar en ella. ¿Por qué, hermano? Porque hay cantidades de herejías, porque hay cantidades de religiones por esta palabra, o no por esta palabra, sino lo que está apuntando el Señor Jesús, y le está diciendo, ¿qué está escrito en la ley? Usted como maestro de la ley, como intérprete de la ley lo debe de saber, pero también le hace otra pregunta mucho más importante, pero ¿cómo la lees? ¿Cómo la interpreta? ¿Por qué usted no me ha puesto atención a mí a lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que está interpretando usted la palabra? Mire, ¿qué está escrito en la ley? Pero ¿cómo la interpreta? Hermanos queridos, iglesia querida, yo quiero parar aquí un segundito. Hay cantidades de religiones por esto, porque tienen la ley, la Biblia, tienen la Biblia, pero ¿cómo la están interpretando la gente? ¿Cómo la están tomando? La Biblia la toman como una reliquia. La toman, ¿no la han visto ustedes en las salas de las casas parada en un atril? La tienen como agüero. ¿Qué están leyendo en ella? ¿Cómo la están interpretando? ¿Por qué hay religiones donde dicen, no, Jesús no tiene Dios, no tiene Padre? ¿Por qué hay religiones donde dice,
el Padre no tiene hijos, únicamente se llama así. ¿Por qué hay religiones tan aceleradas y tan malinterpretadas? Por eso es que Jesús dice, ¿qué está escrito en el libro? Ahora, ¿qué está escrito en la Biblia? Pero ¿cómo lo está leyendo la gente? ¿Cómo lo está leyendo? ¿Lo está leyendo de verdad en el Espíritu de Dios? ¿O la está leyendo porque le dijeron? ¿O por su sabiduría humana? Toda la palabra es inspirada por Dios. Y la palabra se la inspira Dios a usted cuando usted ora, gime a Él y le pide al Señor que le interprete su palabra. Él se la va a interpretar, pero no a todo mundo, sino al que de verdad le ama. A ver, ¿cuántos dicen amén? De modo que aquí vemos la ley y la gracia, aquí confrontados el uno al otro. Y mire lo que dice la palabra. Dice el 27, aquel respondiendo, porque el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Ahora el hombre se la dijo, vea, de memoria. Él no sacó el Torá, él no sacó la Biblia, él lo sabía, de mente acá, que eso es lo que debemos de tener nosotros, la palabra aquí en la mente. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti. Listo. ¿Sabía el hombre? ¿Sí o no, hermano? ¿Lo sabía? Claro, perfectamente. Pero lo sabía, pero no lo vivía. Odiaban a Jesús. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos amaban a Dios, sacrificios, porque tenían su propia ley, pero odiaban al prójimo, al inconverso lo odiaban, a la gente impía no, eran apáticos a ellos. Cuando Dios los puso en la tierra y los sacó de Egipto, era para que alumbraran como antorcha, para que dieran testimonio de un Dios vivo, para que dieran testimonio de un Dios de amor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora, mire lo que le dijo el Señor respecto a la ley. Por eso Él dice, yo no vine a abrogar la ley. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le contestó en el versículo 28? A ver, ¿qué le dijo? Y le dijo, Jesús le dijo, bien ha respondido. 5, calificación de 1 al 5, 5, o de 1 a 10, 10. Muy bien, excelente intérprete de la ley, lo dijiste muy bien. El versículo 28, y le dijo, bien has respondido, pero le dijo lo otro, haz esto. ¿Y qué? Usted lo dijo muy bien, lo dijo muy bonito, lo dijo con puntos, comas, señales, como está escrito en la ley, pero hágalo, hágalo, y verá que vas a vivir. En otras palabras, no solo porque usted sabe la ley, vas a ser salvo. No, usted tiene que vivirlo, primero que todo, recibir al que Dios envió desde los cielos. ¿No lo recibieron? ¿Recuerda? Recuerda que en Juan 1:11 el Señor dijo, a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos, es la puerta para la salvación, ya no es la ley. Usted puede saber mucho la Biblia, hermano querido, el mundo puede saber mucho la Biblia, pero si no vive lo que dice el Señor Jesús, está perdido. Por eso debemos de vivirla, aprenderla y vivirla para tener derecho propio para entrar a la vida eterna. Y vuelvo y le repito, hermano, si usted vino porque necesita algo del Señor, viva como el Señor quiere y lo que usted está pidiendo vendrá añadido. Vendrá añadido.
¿Cuántos lo están creyendo? Muchos sabemos la palabra, muchos venimos al templo, pero estamos viviendo muy mal. Estamos viviendo egoístamente, estamos viviendo en rencor, estamos viviendo en esa murmuración, estamos viviendo con tantas cosas que nos están haciendo daño, pero creemos que porque sabemos o porque venimos al templo, todo está bien. Hermano, Dios conoce el corazón del hombre. El pastor no, es Dios. Él dice que Él conoce el corazón de cada uno. ¿Por qué dijo el Señor engañoso y perverso es el corazón del hombre? Y dijo Él, ¿quién lo conoce? Y Él mismo dijo, yo Jehová lo conozco. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, vale la pena. Por eso yo le digo, el título de esta predicación es, el justo por su fe vivirá. El justo, el cristiano que cree en la palabra del Señor y la vive, vivirá. Y no solamente va a vivir eternamente, desde ya es un hombre bienaventurado y bendecido porque está obedeciendo a la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Por eso, querida iglesia, la palabra del Señor en Romanos 5, que ese fue el que leímos, Romanos 10, 5, es que dice, para finalizar, dice que todos pueden ser salvos si cumplimos la palabra del Señor. Dice Romanos 10, 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, desde el Antiguo Testamento, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dijo, siempre el Señor lo ha dicho, siempre el Señor lo dirá, porque Él ama a su pueblo. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por estas palabras.